Em, esa reducción a no HP me parece que es la respuesta de A3, ¿no? O sea, es como, Ah, gracias. Qué bueno que qué bueno que levantaste la atención, Ariel. Lo hice ahorita al vuelo y probablemente tengas razón. A ver, déjame ver. Sí, en la 3 estoy pidiendo en la 3 dice, sin utilizar el teorema de Rice, que regular. No, pero son los ejercicios. Permíteme, voy a ver la tarea. La Profesor, la tarea 3, digo, el ejercicio 3 es el que dice que demuestres que Todd ni su complemento son recursivamente enumerables, pero sin utilizar los teoremas de Rice. Es la Gracias. 3. Tienes toda la razón, Ariel, y tú. Efectivamente, en el ejercicio 3 estoy pidiendo lo que pediría en el ejercicio 4. En el ejercicio 3 lo que estoy pidiendo es que lo hagan con los teoremas de Rice. Bien, pregúntense ustedes. No, profesor, en la pregunta 3 pide que no usemos los teoremas de Rice. Claro, en 4 que sí los usen. Sí, exactamente, 4 que sí Ajá, los claro, usemos. entonces, claro, si les digo 4, que 4 lo pueden hacer haciendo lo que hicieron en 3, no tendría sentido. Ajá, tienes toda la razón y Ariel también. Bien, entonces vamos a hacer una cosa con esto. Déjenme pensar cómo podría darles una indicación de cómo atacar este ejercicio sin resolvérselo. Pero piensen que qué propiedad no monótona estaría cumpliendo Todd de ser cierto lo que decimos en la afirmación. Uh-huh. O sea, si efectivamente Todd no es recursivamente enumerable, ¿qué propiedad no monótona estaría cumpliendo? Acuérdense que una propiedad monótona es una propiedad que puede cumplir un conjunto, pero no un superconjunto de este conjunto. Uh-huh. Profesor, pero aquí no el problema es que, por ejemplo, Todd, bueno, al menos esto fue lo que yo vi, y bueno, yo sí usé los teoremas de Rice en el 4, pero la propiedad, digo, la definición de Todd per se es una propiedad, pero que no se refiere a los lenguajes, sino a la máquina, y lo reconoce. Entonces, la propiedad monótona hay que definirla en términos del lenguaje. Entonces, quizás ahí está el problema, porque, bueno, o sea, ahorita que comenta que es trivial, a mí no se me hizo tan trivial. O sea, sí utilicé los teoremas de Rice, yo lo hice por contradicción, sí utilicé los teoremas de Rice, pero no me salió tan trivial como usted dice. Ajá. Si no te salió tan trivial, hay un camino más corto. Todd es un lenguaje. Lo que estás haciendo es ver las cadenas que forman Todd como descripciones de máquinas de Turing, pero son cadenas. Entonces es un lenguaje y por lo tanto puede cumplir propiedades de lenguajes. La Sí. propiedad que cumple Todd sería una propiedad no monótona. Uh-huh. Y por lo tanto, pues según el teorema de Rice te dice que no puede ser recursivamente enumerable. Uh-huh. Pero entonces tendríamos que demostrar que esa propiedad es monótona, No, que no es monótono. que no es monótona, perdón, ¿sí? Uh-huh. Exactamente. Ajá. Y eso, pero en este caso, la que tengo en mente es una propiedad muy simple. Uh-huh. No es claro que no es monótona. Uh-huh. Entonces, pues por ahí va la demostración. Eh, les digo que realmente no les puedo dar más información porque en cuanto la ven, dicen, claro, toma un renglón, entonces si yo les digo 2 o 3 palabras más, les estoy dando la respuesta. Pero piensen, Todd, ¿qué propiedad cumpliría que no es monótona? Ajá, y entonces, por lo tanto, la propiedad no es recursivamente enumerable, pero esta propiedad se puede ver como una propiedad intrínseca a Todd. Uh-huh. Esa es la cuestión. Eh, pero una pregunta, profesor. sí. Puede que esa propiedad la cumpla Todd, pero ¿y si esa misma propiedad, hay otros lenguajes que la cumplen y esos lenguajes, pueden generarse con cadenas que no estén en Todd, por ejemplo? Sí, pues vas a tener lenguajes. Todd de hecho, lo más común es que tengas lenguajes que no estén en Todd, que tengas lenguajes recursivamente enumerables. Uh-huh. Ahora, no me acuerdo quién dijo esto que le había llevado más tiempo demostrarlo utilizando esta otra vía.
¿Cuándo quedamos que se entregaba la tarea? ¿El miércoles? Sí, ¿Podrías enviarme ya tus respuestas si la tienes lista? sí, profesor. Bien, para que yo la vea y les diga, pero realmente el problema no debe ser muy, muy complicado. El punto es que tienen que pensar en cómo cambiar desde la perspectiva de un lenguaje a la perspectiva de una propiedad y regresar. Ese es el asunto. Ujú. Porque Todd es el que tiene que cumplir una propiedad no monótona, pero al mismo tiempo el que la cumpla vamos, que si fuera recursivamente enumerable no cumpliría esta propiedad no monótona que ustedes saben que se cumple. Es por ahí por donde va el asunto. Su compañero encontró una forma de hacerlo. Yo creo que si le llevó mucho tiempo escribirla, debe haber un camino más corto, pero pues me gustaría ver su respuesta antes. Yo había pensado en un camino más corto y de hecho le hice yo una pregunta de manera personal. Fuiste tú, ¿verdad? Sí. Sí, porque había yo supuesto algo que es ingenuo, pero el regreso no se cumplía. Entonces, digo, porque así saldría muy fácil, como dice usted. Uh-huh. Si cumplía esa propiedad, digo, saldría rápidamente así, como dice usted, de manera muy trivial, Uh-huh. pero realmente, cuando lo intenté usar, dije, es que no puede ocurrir eso porque el regreso no es cierto. O sea, el hecho de que una máquina reconozca un lenguaje no significa que esa máquina necesariamente cumple la propiedad X que está buscando, porque puede haber otra máquina que reconozca el lenguaje y que no tenga esa propiedad. Uh-huh. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos varias máquinas que pueden reconocer el mismo lenguaje. Exactamente, y no necesariamente esas máquinas son totales, en este caso cuando le hice la pregunta. Ajá, sí, 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 claro. Ahora, el punto es que si tú pudieras, a partir de la descripción de una máquina que te reconoce un lenguaje, saber si hay otra que es total, entonces el problema estaría resuelto. Pero eso es algo que ya demostramos Exactamente. que no se puede resolver. Entonces, ese hecho se puede utilizar para este asunto, precisamente, ¿no? Ujú. Sí. Para pensar en una propiedad que no sea monótona. Piensa en subconjuntos de lenguajes. Podrás pensar en un subconjunto de un lenguaje que sí cumple una propiedad y pensar en un superconjunto que de alguna manera involucra Todd que no la cumple. Sí, pues en realidad mis demostraciones para Todd y el complemento de Todd son cortitas, nada más que a veces yo escribo mucho para explicar las cosas. Entonces, para que justamente no queden, no sean cosas mágicas que salen ahí de, ay, ¿cómo hizo esto? Entonces, sí, realmente sí es cortita, pero yo escribo bastantito para explicar las cosas. Ujú. Entonces, pero se la mando. De hecho, yo pensaba mandar, bueno, pienso mandar hoy la tarea, nada más estaba revisando por si había algún errorcillo y la envió y el profesor la subo hoy. Y pues ya la revisa como usted lo está pidiendo. Claro. Miren, en los ejercicios 3 que prácticamente nadie me mandó ninguna propuesta, hay el caso del lenguaje regular y de fin, que también se analizan con estos teoremas de Rice, sí, sin los teoremas de Rice. Entonces, habría sido una oportunidad de verlo en clase, pero no recibí ninguna propuesta para resolver estos ejercicios. Yo sé que los ejercicios no son obligatorios, y además no podemos revisar todas las respuestas. Al principio del curso estábamos revisando un número pues, respetable, 4 o 5 propuestas a veces por clase, y eso ayudaba mucho. Pero esta vez nadie me mandó nada. Entonces no hubo oportunidad de que ustedes vieran cómo se resuelve un caso así, pero pues tampoco hubo un esfuerzo por tratar de resolverlos antes. Ahora que aparece en la tarea finalmente, pues hasta este momento empiezan a hacerlo. Entonces, realmente es muy difícil que yo les dé un hint sobre este ejercicio sin resolverlo. Si hubiéramos visto alguno de los otros, entonces probablemente podría haber una sugerencia de cómo atacar ¿no? Entonces, si tú ya tienes la respuesta, eso me parece muy bien.
Si me la puedes enviar, yo te puedo dar mi opinión antes de que esto quede definitivo en la tarea que vas a entregar, o si quieres entregar así está bien. Pero Sí. para los demás, Muchas gracias, doctor. que parte del chiste es que lo traten de hacer antes. Esa es la idea de los ejercicios, que antes de que tengan el ejercicio que se va a calificar, pues hagan un ensayo con los otros ejercicios que compilé. Quizás yo abogaría por mis compañeros. Yo en mi caso, bueno, he adelantado las tareas y las he atacado porque digo, es lo que hay que entregar. Y no he procurado hacer lo demás, yo creo que también están así mis compañeros, porque pues a veces, no sé, no te da tiempo de justamente hacer la tarea por preocuparte en hacer los ejercicios. Entonces yo creo que esta vez, como el tiempo ya es más corto, yo creo que todavía pasó, se evidenció un poco más de que los compañeros pues tienen que hacer los ejercicios, pero los que hay que entregar. Y quizás a lo mejor es un poco, digo, gastar tu tiempo en hacer ejercicios que no se van a entregar y que hacer los que sí se van a entregar, pues yo creo que le das prioridad a los que sí vas a entregar. Bueno, yo te diría que eso está bien, pero el punto es que mi idea cuando diseñé esos ejercicios es que se hicieran las dos cosas y que hubiera tiempo de hacer las dos cosas. No tengo la impresión de que mi materia sea la que absorbe más tiempo para ustedes. Creo que el nivel de exigencia de las demás materias, por lo que he visto y he hablado con otros profesores, es igual o mayor a la mía. Entonces, y por otro lado, hay compañeros que consistentemente han estado presentando cosas, salvo estos ejercicios de la parte 3, en general había estado recibiendo cosas. Entonces, pues yo entiendo que el tiempo es escaso, entiendo que están estudiando en condiciones muy difíciles, pero también les pediría un poco más de esfuerzo a todos, ¿no? No solo a unos cuantos. Eh, Vamos a hacer una cosa, inténtenlos, por favor. Vamos a ver qué pasa en el momento de calificar esta parte de la tarea y pues cuando la califiquemos tomaremos una decisión definitiva, Vladimir y yo. Por lo pronto, el hecho de que tengamos al menos una respuesta significa que es posible hacerlo utilizando los materiales que se vieron en clase, más los libros de texto que les dejé. Recuerden que esta es una clase de maestría. Incluso en mi licenciatura me parece que una buena parte de la iniciativa ya está en ustedes. Aparte de lo que se ve estrictamente en clase, pues están los textos que son parte del curso. Yo trato de cubrir todo, no pido nada que no esté en las láminas, aunque hay cosas que se desarrollen mejor en los textos, pues porque hay más espacio para escribir. Lo de es que yo pueda presentar en las láminas los temas de manera sintética para que dé tiempo de presentarlos en una hora, 1 hora y media. Estas láminas son las mismas que uso para mi curso presencial normalmente, con un poco más de contenido en esos cursos. De hecho, aquí reduje un poco por las circunstancias, ¿no? Entonces, pues les pido que hagan un esfuerzo, que no se rindan, que traten de resolverlo y hablamos ya una vez que Vladimir y yo veamos el conjunto de las tareas. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Y yo tengo una pregunta, profesor. Con respecto, bueno, cambiando de tema, pero hablando de lo mismo, con respecto a la tarea 4, que es la última que hay que entregar, entiendo que esta es la última semana de clases. Entonces, nosotros tendríamos nada más una última clase que sucede el miércoles. Ajá. Entonces, la tarea 4 esta vez sí la recortará o la va a dejar tal cual para No, la voy entregar. a recortar. De hecho, ya les recorté la 3. ¿Se acuerdan que eliminé el ejercicio 5? Sí, Que se quedó como premio. En la 4 les dije, vamos a ver hasta dónde llegamos el miércoles y entonces, con base en eso, decidimos cuáles ejercicios son los definitivos. Pero, pero por supuesto, ustedes el miércoles me podrían, quiero decir, ¿qué parte de la tarea es la definitiva, de la tarea 4? muy Por bien. supuesto que ustedes pueden intentar resolver los ejercicios 4 para que el miércoles ya tengan una idea de la primera parte. Hoy vimos el miércoles pasado las funciones recursivas mi, hoy voy a ver cálculo lambda. Esos ejercicios podrían tratar de resolverlos para el miércoles y les daré una idea mejor de cómo hacerlo. Mi plan es que el cálculo lambda se termina hoy. Ajá, y yo creo que podríamos ver lenguajes de programación o máquinas de registros ilimitados para el miércoles. Pero entonces no vamos a ver todos los modelos computacionales que yo quería, de los que están previstos para esta parte del curso, que son lenguajes de programación y máquinas de registro. Pues voy a elegir solo uno de los dos. Todavía no sé cuál de los dos, pero va a ser uno solo de los dos.
Probablemente máquinas de registros, porque el lenguaje requiere generalmente 2 clases para presentarse. ¿Les parece bien? Ah, está bien, sí. Muy bien. Bueno, entonces empiezo con cálculo lambda. Les decía que históricamente este es el primer modelo de computación que surgió. Church se le adelantó a Turing por algunos meses en presentar Perdón, esto. profesor, no está presentando sus láminas. No es representado, la mía está en No. un momento. Ahora sí se ven, ¿verdad? Sí, Bien. ya se ve. Perfecto. Entonces les decía que este modelo es históricamente el primero, no nada más porque Church publicó primero sus resultados sobre este tema, sino además porque él ya tenía un rato trabajando en esto. No recuerdo bien en qué fecha se empezó a trabajar el cálculo lambda, pero ha sido a finales de los 20. Y para el 36 ya tenía suficientes avances como para poder utilizarlo para demostrar que el problema de decisión de Hilbert no era resoluble. Después el cálculo de lambda pasó por un periodo más o menos largo de oscuridad, como que era de interés especialmente para lógicos nada más, y ha tenido un renacimiento muy fuerte a partir de los 60, que se vio como un modelo de computación interesante, y posteriormente en los 70, gracias al trabajo de Strachey y Scott, que se demostró que había un modelo para el cálculo lambda y que ese modelo precisamente eran pues el tipo de cosas que les interesan a los computólogos, los programas, que hubo un renacimiento muy fuerte y el cálculo lambda ahora es la base de muchos lenguajes de programación y de muchas técnicas en programación. Y lo curioso es que además que es un lenguaje realmente muy sencillo. Bien, vamos a tener unos cuantos elementos en el cálculo de lambda. De hecho, como pueden darse cuenta, la sintaxis es muy breve. Ahí está, estoy subrayando en naranjado. Lo que vamos a tener es que un término lambda, que los términos son lo que van a ser el conjunto de elementos del cálculo lambda. Un término lambda puede ser una variable, y aquí estoy señalando las variables con la letra V, puede ser lo que se conoce como una abstracción o una aplicación. Empiezo con variables. Las variables son cosas, pues, como estas, ¿no? X, Y, Z, X sub 1, W1, W0, lo que ustedes quieran. O sea, esas cosas tan simples que se pueden definir con un lenguaje, como una expresión regular. Entonces tenemos aquí que esas son las variables. Una abstracción, lo que hacemos es que tomamos un término lambda y lo vamos a anteceder lo vamos a poner antes el símbolo de lambda minúscula, que tiene una función similar a la que tienen los cuantificadores en lógica. Y va a estar seguido de una variable. Y todo esto, hay un punto para separar lo que es propiamente la variable cuantificada por la lambda y un término, que podemos verlo de esta manera. Podemos pensar que esta es una función cuyo cuerpo es esta parte, y esta es la parte que nos dice cuáles son los parámetros de la función, en este caso x. Entonces eso es una abstracción. Tomamos algo y lo convertimos en una función utilizando este cuantificador. Y la aplicación, lo que hacemos es que ponemos pues los términos lambda juntos y los encerramos entre paréntesis. Y estamos pensando que pues si uno de ellos fuera una función, estamos pensando que esa función se aplica al otro término. Entonces, ahí está, esa es toda la sintaxis. Pueden dar cuenta que es muy sencilla. Déjenme ver si tengo ejemplos aquí. No, pero puedo poner ejemplos acá en mi blog. Permítanme un momento. Ahorita lo presento en pantalla. Un momento, por favor. Estoy ampliando la imagen para que sea visible. Ahí está. Y voy a cambiar de ventana. Ahí está. Creo que ya se ve el blog. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande porque está innecesariamente pequeño. Creo que ahí está el mejor tamaño.
Entonces, por ejemplo, permítame, aquí cometí un error, tengo que tener el lápiz para que esto funcione. Ahora sí. Un ejemplo, un término lambda es este. Aquí tenemos otro término lambda. Aquí tendríamos una aplicación de un término. Y aquí tendremos la abstracción de un término. Esos son términos lambda, con la sintaxis que presentamos. Entonces, se dan cuenta que realmente es muy sencillo, no requiere mayores complicaciones, y eso es parte del genio de Church, que lo que hace es presentar en un lenguaje tan elemental lo que es el proceso de computación. Ahora, eso que tienen ahí, por supuesto que no parece que tenga mucho sentido y no parece que se pueda aplicar para computar cosas. Lo que ocurre es que Church y todo su grupo lo que hicieron fue pensar en que el cálculo lambda no viene solo, sino que viene con una serie de reglas, y en particular muy importante, que se llama la reducción beta. Entonces, permítanme regresar a las láminas y vamos a ver aquí cómo funciona. Ahí está. Entonces tenemos que, para la reducción beta funciona así. Antes, permítanme presentar una breve abreviatura. Aquí, vean, cuando yo tengo varios términos lambda, varias abstracciones aplicadas sucesivamente, de tal manera que este es el cuerpo de la primera función, aquí creo creo la segunda función haciendo la abstracción lambda, y después repito lo mismo, y tengo entonces estos cuantificadores en sucesión. Esto lo puedo abreviar de esta manera, vean. Pongo una sola lambda, todas las variables que me denotan los parámetros de la función, y el cuerpo de la función sin necesidad de poner tantos paréntesis. Entonces se puede abreviar de esa manera lo que tenemos. Entonces, ahora sí, la reducción beta funciona de esta manera. Vean, yo tengo una abstracción que estoy subrayando aquí en anaranjado en este momento, lambda xm, m es el cuerpo de esta función, x es el parámetro de la función, y lo que tenemos después es otro término n, y estoy aplicando esta función a este término. Entonces, la reducción beta me dice, bueno, mira, en estos casos en los que tienes funciones formadas a partir de abstracciones lambda, lo que haces al beta reducirlas, vamos a decirlo así, es lo siguiente: en m sustituyes a x por el término n, por el término que le estás aplicando a la función. Aquí tengo un ejemplo. Vean, tengo esta función que es lambda xx aplicada a el término z. Entonces, esto se beta reduce a lo siguiente, vean. En xx sustituyo a x por z. Aquí estoy utilizando estas dos notaciones, pero son equivalentes, ya sea la diagonal o ya sea estos dos puntos que parecen una asignación en Pascal, por ejemplo. Cualquiera de los dos son intercambiables. Lo que hacemos es que aquí en esta xx sustituyo a x por z, lo que estoy indicando. Y entonces, pues esto me da z seguido de z. Ahí está. Esa es la reducción beta. Entonces, nuevamente no parece la gran cosa, ¿no? La reducción beta. Es una cosa muy sencilla que se expresa en una sola línea. Pero el cálculo lambda consiste precisamente en eso, en generar términos utilizando variables, abstracciones o aplicaciones, y en reducirlos utilizando la reducción beta. Y todo proceso computacional se puede simular por medio de esto, por medio del cálculo lambda. Entonces, por un lado, pues es bastante genial porque es muy simple, es todavía más abstracto que las funciones recursivas MI, como pueden darse cuenta, y al mismo tiempo, pues es muy poderoso. Sin embargo, tiene la desventaja de que es contraintuitivo. Cuando Church publicó su artículo, como les dije, apareció con algunos meses de anticipación del artículo de Turing, fue recibido con cierto escepticismo, no porque pensaban que los resultados que presentaba estaban mal, sino porque no parecía muy convincente la idea de que un procedimiento efectivo se pudiera formalizar utilizando este
cálculo. No era obvio que la noción estuviera bien capturada. Cuando Turing publicó su artículo que iba con este anexo que le pidieron, donde demostraba la equivalencia con el cálculo lambda, y las máquinas de Turing, por supuesto, desde el principio sí fueron vistas como una reducción, una explicación realmente de lo que es el procedimiento efectivo, entonces pues se acabó el escepticismo, ¿no? Pero les decía, al principio no fue tan bien recibido. Bien, y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de poner todos los procesos computacionales utilizando esta sintaxis tan sencilla y esta reducción, esta sola regla? Bien, pues la idea va a ser la siguiente. Vean, lo que voy a hacer es no presentar máquinas de Turing en términos de cálculo lambda, porque esa es una labor bastante ingrata, es mucho de talache, no, conceptualmente no es muy interesante. Lo que voy a hacer más bien es presentar las funciones recursivas en términos del cálculo lambda, para que vean que todo lo que puede hacerse con las funciones recursivas, que es un formalismo muy poderoso, se puede hacer con el cálculo lambda. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Perdón, en funciones recursivas MI lo que tenemos eran funciones que van de naturales o de NAs de naturales y naturales. Lo que vamos a hacer aquí es codificar los números naturales utilizando términos lambda y después codificar las operaciones que tenemos en funciones recursivas MI en términos también en términos lambda, y de esa manera demostrar que todo lo que podemos hacer con las funciones recursivas MI se puede hacer con el cálculo lambda, y de esa manera pues lo captura perfectamente. Les digo que no parece obvio porque las funciones recursivas MI son muy matemáticas, son muy abstractas, muy elegantes, y el cálculo lambda pues parece muy primitivo, pero se puede hacer. Entonces, lo que tengo aquí es una serie de definiciones que me van a permitir hacer esta reducción. Para los que quieran consultar el Cosen utiliza una formalización distinta, sigue la que presentó Church en su artículo del 36, que pues históricamente tiene valor, por supuesto. Me parece que a veces es un poco oscura y entonces prefiero utilizar otra posterior, no me acuerdo si es obra de Barendrecht en los 80s o 70s. Quien quiera consultarla aparece en un libro que se llama Lambda Calculus. Permítanme, lo acabo de traer de mi cubículo, un momento. Lambda Calculi, Guide for Computer Scientists, de Chris Hankin. A ver, permítanme poner la cámara. Aprovecho que estuve en mi cubículo el jueves de la semana pasada. Y miren, es este libro. Está tomado de aquí, como pueden darse cuenta, es un libro muy delgadito. Es una introducción además hecha para computólogos. Entonces, si alguien quiere buscarlo, está en la biblioteca de Limas. No sé si está en la biblioteca digital de la UNAM, pero sé que hay fragmentos bastante voluminosos del libro circulando. Ajá. Bien, entonces apago la cámara. Bien, entonces, ¿cómo definimos esto? Les decía que voy a hacer estas definiciones abstractas y vamos a ver cómo se hace en términos lambda. La primera definición me va a dar la constante verdadero, la función verdadero, que se define de la siguiente manera. Vean, tiene dos parámetros, x y y lo que hace es regresarme a x, es decir, ignora y. Y la función falso es muy similar, pero hace lo contrario. Toma dos parámetros y me regresa el segundo. Bueno, lo contrario lo alterna, ¿no? Me regresa el segundo parámetro. Entonces, de esa manera definí estas dos funciones que me van a servir después para definir condicionales. Un par ordenado, el par ordenado formado por el término m y el término n, lo defino de la siguiente manera. Es una abstracción lambda con la variable z, y z lo que hacemos es aplicarla a m y el resultado vamos a aplicar a n. Así es como va a funcionar. El 0, que pues es lo que vamos a necesitar para tener los números naturales, lo definimos así. Es la función lambda xx. La podemos ver como la identidad, si quieren verlo así, lo cual nos da un punto de partida muy básico. Y el sucesor de un número, lo que hacemos es formar un par ordenado en el que tomamos el número como segundo elemento del par. El primer elemento sería el falso que ya tenía y el segundo elemento es esta n. Y vean cómo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Le estoy poniendo una barra encima al número porque
estoy pensando no el número 0, sino la representación lambda del número 0. Eso es lo que quiero decir. Y entonces, dada la representación lambda del número n, la representación lambda del número n más 1 se construye con medio de este par. Es así como podríamos leerlo estrictamente hablando, ¿no? Bien. Ahora, la función sucesor... Nancy, por favor. Gracias. ¿Por qué se construye con falso? Sí, ¿no? Aquí en la definición empieza falso y luego... Sí. Es porque con falso, porque así funciona. Esa es la respuesta breve y no es una respuesta elegante, pero es también es la respuesta larga, así funciona. Históricamente hablando, pues la explicación histórica es un poco más informativa. Lo que pensó Church es que esta idea de simplemente sustituir unas expresiones por otras es un mecanismo muy básico. Decir, mira, en m sustituye a la variable x por otro término, es algo muy elemental que cualquier máquina podría hacer. Entonces, lo que él hizo fue pensar, ¿y cómo represento operaciones que matemáticamente son útiles utilizando este mecanismo tan primitivo? Entonces, después de darle muchas vueltas y reclutar muchos estudiantes de doctorado para que trabajaran con él, llegaron a la conclusión de que esta es una representación similar a esta es útil. Les decía que esta formalización es posteriores de Barenbrek, me parece, en los 70s, y pues es un poco menos artificiosa que la otra, pero no quiere decir que deje de ser artificiosa. Entonces, se escogió esto porque funciona, porque es sintética. No hay una razón lógica, no podemos darle una lectura más profunda, ¿no? De que el falso es lo que te permite salir del cero. No nada de eso, simplemente va a funcionar. Más adelante pongo un ejemplo de por qué funciona. Y entonces espero que esto despeje cualquier escrúpulo al respecto, ¿no? De por qué se usan estas representaciones. Ok, gracias. Bien, entonces la función sucesor se construye de esta manera. Vean cómo sucesor, pues es básicamente lo que tenemos en esta definición del sucesor de un número. Aquí lo que hacemos es que, dado el número, la representación de n, construimos la representación de n más 1 aquí. Pero si yo lo que quiero es construir una función a la cual ustedes le dan como parámetro un número natural y que esta función les regrese como resultado el sucesor de ese número, pues entonces tenemos que hacer una abstracción lambda. Es decir, no estamos dando el término concreto, sino diciendo, mira, tú dame cualquier número que quieras y yo te regreso el sucesor. Acuérdense que la aplicación funcionaría así. Toman esto, ponen aquí un número y al aplicarlo lo que obtienen es el sucesor de ese número. Acá el predecesor lo que me dice es lo siguiente. Bueno, mira, si tú quieres saber cuál es el número que antecedía al que tienes, lo que haces es aplicarle esta función donde tienes un solo parámetro y ese parámetro lo antepones al falso. La función 0, que es la función que siempre me da 0, es una función constante, pero que toma un parámetro. Aquí voy a hacer una función de un parámetro, pues la construyo de esta manera. Lo que hacemos es poner lambda x y solo me regresa el 0. El parámetro no importa si es una función constante. Este 0 con letras no es una función que me regresa el 0. Esta función lo que hace es tomar un elemento y me va a regresar verdadero si ese elemento es 0 y falso si no lo es. Ahorita voy a ver un ejemplo de esto. Las proyecciones son funciones muy fáciles de definir. Vean, lo que hacemos es esto. Ustedes me dan n términos lambda y yo les regreso el iésimo término lambda y eso pues formaliza la proyección de n números con el que se quedan con el iésimo. Entonces esto es muy sencillo. Y finalmente esta y, el combinador y, esta se ve bastante misteriosa, pero ahorita no lo voy a explicar, pero esta me permite definir funciones recursivas. Es por eso que lo necesito. Y vean cómo, perdón, lo que hace es, permítanme un momento, aquí está. Utilizo la letra F en lugar de la letra X simplemente para subrayar el hecho que estoy definiendo funciones. Y lo que va a hacer es, pues, aplicar un caso base de la función aquí. Y si ese caso de base no corresponde a aplicarse, entonces acá volvemos a llamar la función con el caso recursivo. Y de esa manera esto puedes repetir
infinitamente, bueno, no infinitamente, indeterminadamente, hasta que lleguemos a un caso base o no lleguemos a ningún lado. El combinador Y es más poderoso que la recursión primitiva. Digamos que sintetiza lo que en funciones recursivas mi es la recursión primitiva y la minimalización. Más adelante doy un ejemplo. Entonces, ¿qué les parece si veo ejemplos de cómo funciona esto? Déjenme ver. Aquí hay ejemplos más elaborados. Pero bueno, repito esta explicación y después regreso a presentar mis primeros ejemplos. Vean. Entonces ya habíamos quedado que 0 barra y n más 1 barra definen números naturales. El sucesor y predecesor son las funciones, bueno, aquí las puse al revés. S es sucesor y P es predecesor. B y F son valores de verdad. 0 es una función que nos dé verdad si su argumento es 0 y falso en caso contrario. Esta es la proyección. Y el término Y voy a utilizarlo para definir recursión. Aquí voy a presentar unos ejemplos, pero voy a presentar unos más básicos en el blog. Voy a cambiar el estilo de presentación, permítanme. Bien, a ver. Ahí creo que se ven tanto el blog como las láminas. Y entonces, vamos a pensar que ustedes lo que hacen es aplicarle la función predecesor al sucesor del 0. Pues lo que van a tener es el predecesor de 1. Y esto pues les debe dar 0 precisamente, ¿no? Vamos a ver si funciona con estas definiciones. Esa es la idea. Acuérdense que aquí en el cálculo lambda, lo que tenemos es que si yo le aplico a 0, a la representación del 0, voy a dejarla así por el momento, el sucesor, que sería la función que me dice lo siguiente, permítanme aquí, necesito un poco más de espacio. Sería la función sucesor, sería lambda x punto f. No me está saliendo, permítanme. A ver si así lo escribo bien. Sería la función lambda x punto f, x está aplicada a 0. Y a su vez le voy a aplicar predecesor a esta, que quedamos que es la función lambda x punto xf. Si lo aplicamos a todo esto, vamos a ver dónde nos lleva. La primera parte, por reducción beta, me diría lo siguiente. Bueno, mira, tomas aquí el 0 y entonces esto te va a dar lambda x. Todavía no aplico esta última reducción. xf. Pero la más excepción la interna. Y entonces aquí dentro tendría lambda, pero ya no tengo la lambda, sino tengo el cuerpo de la función. Que sería f,0 ahí está. Esto es lo que tengo aquí. Y ahora si aplico la siguiente, y entonces esto me da lo siguiente. Me daría la función, esta función la aplico a esto, y tendría entonces 0, perdón, no 0, sino f,0, perdón, esto es con paréntesis rectangulares, y entonces tendría f,0 aplica
aplicado a falso. Porque ven, lo que hago es sustituir aquí esto. Entonces ya tengo esto. Ahora, esto pues no me parece que me esté llevando a ningún lado, pero entonces lo que hago es ver que el par ordenado lo se define de la siguiente manera. Este entonces lo sustituiría por lambda z, esto es por definición, no por reducción lambda, es por definición, lambda z punto z aplicado a f y a 0. Y todo esto aplicado a f. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Vean. Ahora sí hago una reducción beta. F va a sustituir a Z aquí. Y entonces me quedaría F aplicado a F seguido de 0. Y recordemos que por definición, la primera F la voy a reemplazar. Por definición, F es la función lambda X, Y seguido de Y. Y esto, a su vez, por reducción beta, lo que me dice es lo siguiente, necesitas dos parámetros. Entonces, el primer parámetro, este va a ser X, y el segundo parámetro va a ser Y. Y lo que te hace la función es, desecha el primer parámetro y quédate con el segundo. Y entonces el segundo, pues, es la representación de 0. Ahí está. Entonces sí funciona, ¿no? Aplicarle sucesor a 0 y después aplicarle predecesor al resultado, pues me debe de llevar de regreso a 0. Ahí está. Eso es lo que ocurrió aquí. Entonces esta representación suena como una representación sensata. Si a ustedes se les ocurre otra forma de codificar los naturales, mientras ustedes respeten esta simetría entre 0 y predecesor y sucesor, entonces debe funcionar también. No es la única, por supuesto, es la que, esta les digo que viene de los 70, la de Church es ligeramente distinta, pero las dos llevan a este mismo resultado. ¿Preguntas en este momento? ¿No? Bien, ahora vean, ya tenemos las funciones básicas de las funciones recursivas MI. Lo que nos necesitaríamos es pensar cómo definir composición, recursión primitiva y minimalización. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bien, entonces regreso a las láminas. Permítanme un momento. Voy a cambiar de presentación para que nos podamos concentrar en las láminas nada más. Ahí está. Bien, entonces les decía que vamos a pensar cómo definir composición. Recuerden que en composición lo que hacíamos era tomar una función f que tomaba k argumentos y k funciones g que tomaban n argumentos y que yo las componía utilizando este mecanismo que me daba al final un solo número natural. Entonces aquí vamos a definir cómo se crea la composición de la función f con las funciones g1 hasta gk. Y para esto voy a proceder de manera inductiva. Voy a suponer que yo ya definí en el pasado los términos lambda que me representan la función f, y la voy a poner con el término lambda f mayúscula, y términos lambda g1 hasta gk, los cuales pues representan esas funciones g1, gk minúsculas. Entonces, eso ya lo hice. Esa idea es que pues estoy pensando, voy a presentar cómo se hace el siguiente paso de mi representación. Entonces, parte de esta. Entonces, la composición de funciones, ¿se acuerdan que esto es lo que tenemos en funciones recursivas MI? Las funciones f con las funciones g1 hasta gk, se define con el siguiente término. Vean que es muy fácil. Primero, vamos a necesitar n parámetros, porque la función resultante tiene que tener n argumentos. Y los estamos poniendo aquí con lambda. Entonces, n parámetros. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vean, esta función f va a tomar k argumentos, y cada uno de estos argumentos pues resultan de aplicar las funciones g1 hasta gk a los parámetros que recibe la función, que es la composición de f con k. Entonces, esto es básicamente la misma idea que composición de funciones, la definición que hemos visto antes, nada más que representada con abstracciones lambda.
Ujú. Bien. Por cierto, ¿alguno de ustedes ha programado alguna vez en Scheme o Lisp? No, generalmente tengo a alguien en algún curso que lo ha hecho. La forma de definir funciones en Lisp es muy parecida. Scheme es un subdialecto de Lisp. Es un dialecto de Lisp, entonces pues es lo mismo, ¿no? Lo que hacen es programar utilizando abstracciones lambda. Ujú. Es una cuestión en Lisp, es una cuestión meramente sintáctica. El parentesco entre Lisp y el cálculo lambda no es directo. Lisp es un híbrido de otras cosas. Scheme es una versión de Lisp que es funcionalmente pura, solo es un lenguaje funcional exclusivamente, y sí tiene un parentesco muy fuerte con el cálculo lambda. Ujú. Bien, entonces, ahí está, eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, como pueden darse cuenta, pues no hay mucho problema para definir esto. La recursión primitiva es más complicada. Ujú. Entonces, voy a presentar nada más para que no nos perdamos entre tantos índices y tantos términos lambda. Voy a presentar una versión simplificada. Voy a presentar el caso en el que defino una sola función recursiva primitiva. Ujú. Ya ven que en el función recursiva SMI, como el lenguaje es muy abstracto, me permite definir una serie de funciones recursivas primitivas que se llaman mutuamente entre sí por medio de un sistema o una serie de sistemas de ecuaciones. Aquí voy a definir un solo sistema de ecuaciones. Entonces, mi punto de partida va a ser el siguiente. Ustedes quieren definir una función f a partir de una función básica h que toma n argumentos y una función g que toma n más 2 argumentos. Ajá. Estas dos funciones las quiero utilizar para definir una función f que va a tomar n más 1 argumentos. Ajá. Acuérdense cómo funciona esto. Me regreso un poco a las funciones recursivas. Bien, acuérdense que lo que tenemos son funciones h para los casos básicos, funciones g para los casos no básicos, y vamos a definir funciones f para, como decía, que debes definir varias a la vez. Entonces, lo hacemos por medio de un sistema de ecuaciones, o más bien una serie de sistemas de ecuaciones, cada uno de ellos definido por dos ecuaciones. La primera que me decía en el caso básico, cuando tu primer argumento sea 0, pues aplicas la función h a los demás argumentos. Y el caso no básico, cuando tu primer argumento es el sucesor de algún número, lo que haces es aplicar la función g al número, ya no al sucesor, a tus argumentos originales, y a los resultados de aplicar las funciones f a el número n y los argumentos originales. Y el hecho de que lo aplicáramos un número menos, pues nos llevaba a la posibilidad de que algún día nos remitíamos a este caso. Bien. Aquí entonces estaría haciendo lo mismo con el cálculo lambda. Tengo esta función h y esta función g y voy a definir una función f a partir de ellas. Entonces, esta función la definimos de esta manera. Al principio va a llevar el combinador y, que es el que me va a permitir que todo este mecanismo se eche a andar. Y los argumentos para el combinador y son los siguientes. Vean, yo le digo, mira, quiero definir una función cuyos argumentos van a ser un primer número y después n números. Estos n números son los que siempre quedan fijos. Y lo que hago es lo siguiente. Si el primer número es 0, entonces lo que hago es devolver el término que me calcula la función h aplicado a los argumentos originales, x1, x, a, xn. Suponiendo que no fuera así, que el primer término no fuera 0, entonces lo que hago es lo siguiente. Le aplico la función g al predecesor del primer argumento, y ven cómo aquí es donde estoy dando el paso atrás, a los argumentos originales, y después al resultado de aplicar f al predecesor del primer número y los argumentos originales. Y así es como defino una función recursiva primitiva. Con la función 0 veo si el primer argumento es 0, y entonces aplico caso de base, y si no es 0, aplico el otro caso. Acuérdense que 0, la función 0 así con todas las letras, lo que hace es decir, me toma el número y pone enfrente de verdadero. Entonces lo que va a hacer esto es pues quedarse con este primer argumento en caso de que estemos con el caso 0. Y si no, pues el combinador y se encarga de volverle a llamar a partir del valor del término g, a partir de este.
Entonces, es así como funciona. Un ejemplo concreto y entonces los dejo plantear preguntas si quieren. Este ejemplo me dice lo siguiente. Vamos a suponer que queremos definir la suma. ¿Se acuerdan que habíamos podido definir la suma utilizando en funciones recursivas min la proyección 1, 1 y después, en el caso que no era básico, era sucesor aplicado a la proyección 3, 3? A ver, a lo mejor sería bueno que me regresara a ese ejemplo. Ajá, a ver, acá lo tenemos. Suma la había definido así. ¿Se acuerdan? La definición intuitiva recursiva de la suma era esta. Si 0 sumo 0 más x, tengo x. Y si sumo el sucesor de y a x, lo que tengo es el sucesor de y más x. Esto lo vamos a convertir en términos de las funciones recursivas mi en lo siguiente. La función h es la proyección 1, 1 y la función g es la proyección 3, 3 a la que le aplico después la función sucesor. Es decir, me quedo con el tercer elemento y le aplico el sucesor. Entonces, f, que es la función suma que estoy definiendo, en el caso básico lo que hace es simplemente regresarme a x. En el caso no básico, donde tengo el sucesor de algún número, lo que hago es aplicarle el sucesor a este, que es el que me estaría dando la suma de y y x. Y los otros dos, pues simplemente los ignoro. Así es como había definido la suma. En términos de cálculo lambda, pues estoy haciendo lo mismo. Vean, lo que hago es definir G como la proyección 3, 3. Aquí le cambio los nombres nada más, pero vean, Z, X1 y X2. Y lo que hago es aplicarle sucesor a la proyección 3, 3. Aquí está la proyección 3, 3. Que toma a Z, X1 y X2, se queda solo con el último, y a ese le aplica sucesor. Entonces la suma se define de esta manera. Ponga el combinador y para que esto me garantice que el mecanismo va a funcionar, se va a estar desarrollando. Y eso va a ser aplicado a la función que estoy definiendo así. A la función que resulta de que va a tener dos argumentos y el primero de los y lo que hace es esto. Toma el primer argumento, ve si es 0 y si es 0, lo que hace es regresarme el segundo argumento. Van a aplicar h, que es la proyección 1, 1. Pero si no es 0, lo que hace es aplicarle esta g, que es sucesor compuesto con proyección 3, 3, al predecesor del primer argumento, al segundo argumento coral como está, y a la función f, que es la que estoy definiendo en este momento, aplicado al predecesor del primer argumento y al segundo argumento. Entonces se dan cuenta cómo este mecanismo, pues muy simple, me permite hacer todo de una manera bastante sencilla. Bien. ¿Preguntas? A mí en la notación no me queda claro de si es 0, o sea, sí veo que es 0 de y, pero no veo, digamos, el if es en esa notación. Ajá. ¿Qué pasa con el otro caso? Mira, acuérdate que la función 0, voy a regresar unas láminas, la función está 0 con todas las letras, lo que hace es tomar un argumento y anteponérselo a esta v. Y la v ya vimos que lo que hace es regresarte esto, ¿no? Resulta que si tu número fuera 0, te das cuenta que pues lo que hace es darte la función identidad, porque ese es el 0. Entonces pones aquí esta función identidad antes del valor de verdad verdadero, y entonces lo que hace es decir, bueno, mire, entonces, pues regrésame verdadero. Y verdadero es lo siguiente, verdadero te dice, mira, lo que haces es, pues, tomas el primer argumento y te olvidas del segundo. Eso es lo que va a ser verdadero. Entonces, aquí en este caso, acá adelante, ve cómo cuando aquí te va a resultar verdadero, entonces va a tomar este argumento, se va a quedar con él, y el segundo argumento, que es este, lo tira a la basura. Porque ya sabe cómo calcula el valor con H. Si no fuera así, acá ve, lo que te va a hacer es decir, bueno, le aplicas X a esto. Si no fuera 0, entonces lo que vas a tener es el sucesor de algún número. Y el sucesor de algún número lo representas de esta manera, falso, seguido de ese número. Y falso lo que hace es desecharte el primer argumento y quedarse con el segundo. Entonces, acá lo que estarías haciendo en caso de tener falso es olvidarte de esta parte
y quedarte con esta otra parte. Y entonces aquí donde aplicas G. El combinador Y lo que va a hacer es asegurarse de que cuando ya te quedaste con esto, lo vuelve a poner al frente esta función y va acumulando las llamadas recursivas como una especie de pila. Mira, esto es el combinador Y. ¿Ve? Lo que haces es, te va acumulando los valores previos acá, hasta que en algún momento llegas al valor 0 y empiezas a hacer el retroceso, porque vas a tener un montón de sucesores anidados, tantos como sea el valor de Y. No sé si eso aclara tu pregunta. Ok, entonces como que de cierta forma, mientras no sea 0, se van a estar llamando las funciones de la derecha y la función Y nos permite ir como que anidando, ¿no? Todas esas llamadas y ya después regresar un valor, ¿no? Exactamente, eso es lo que te permite. Cuando ya el valor de true ahí en 0 y ya ese valor, digamos, ya lo conocemos y ya empieza a regresar, ¿no? Así es. Exactamente, esa es la idea. Es bastante elegante, ¿no? Ahora, el cálculo lambda es posible implementarlo de tal manera que no se construye una pila. Porque ahorita yo lo dije así metafóricamente y es posible, bueno, y se puede hacer una implementación muy directa por medio de pilas, pero si ustedes han tenido experiencia de cursos de lenguajes de programación o el uso de funciones recursivas en lenguajes imperativos, recordarán que pues, las pilas se desbordan muy rápidamente, ¿no? Hay forma de implementarlo utilizando una técnica que se llama continuaciones. No es tema de este curso, la menciono nada más porque esta técnica da una eficiencia muy cercana a la que tendremos en un lenguaje de programación imperativo y por lo tanto la recursión puede implementarse de una manera muy, muy, muy eficiente, casi tan eficiente como hacer llamados no imperativos, sino utilizando ciclos while en lenguajes imperativos. Entonces, en ese sentido, el cálculo lambda puede convertirse en un lenguaje de programación bastante eficiente, bastante sintético y pues una alternativa a otros modelos de programación. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bien. Entonces, ya vi el ejemplo de esta función. ¿Y cómo sería la minimización no acotada en el cálculo lambda? Esta es me gustaría terminar con esto. Esta versión que estoy presentando aquí, no recuerdo haberla leído en ningún libro. No me acuerdo cómo lo presenta en Coursera, les soy sincero. Entonces, un día pensando en cómo explicar esto, a mí se me ocurrió esta solución. Vean, acuérdense que en las funciones recursivas min, la minimalización no acotada lo que hace es tomar una función que ya definimos previamente, una función g que tiene n más 1 argumentos, y lo que hace es darme por resultado una función f con n argumentos que hace lo siguiente. Esta función agrega un argumento adicional al principio, y este argumento es el mínimo 0 tal que la función g con los otros argumentos fijos, con los x, me regresa 0. Y la función está definida desde 0 hasta y, por supuesto, esa es la idea. Es el mínimo 0 que me va a dar, el mínimo valor que me va a dar un 0 aplicado a esta función. Es el mínimo 0. Para los que han estudiado funciones en álgebra superior o en cálculo, cuando se dice es el 0 de una función, quiere decir es un valor para el cual la función me da 0. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, es la y más pequeña que a la hora de aplicarle la función g a y y a x1 hasta xn me va a regresar un 0. Entonces, esto lo queríamos hacer en términos del cálculo lambda, porque estas son funciones recursivas mi. Entonces, a mí se me ocurrió que pues podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vean, voy a definir no esta función f como la tenemos definida en funciones recursivas mi, sino por medio de una alternativa que es implementable fácilmente por medio de funciones recursivas mi. Esta f ahora la voy a representar con una función f', que me va a permitir hacer una búsqueda exhaustiva, que les decía que esta es la estrategia para calcular la minimalización acotada. Esta función f' tiene un argumento adicional, que es este x0. Los otros argumentos son los mismos que tenemos acá. Y entonces lo que hace es lo siguiente, por medio de un condicional que se puede implementar muy fácilmente por medio de funciones recursivas mi, lo que hago es preguntarme esto. A ver, si g aplicada a x0 y a x1 hasta xn me da 0,
Entonces lo que hace es regresarme X0, ¿se dan cuenta? Y entonces me está regresando el mínimo valor tal que pasa eso. Si en cambio G de X0 y X1 hasta Xn no me regresa 0, entonces lo que hago es aplicar esta función f' al sucesor de X0 y a X. Entonces aquí estoy haciendo las llamadas recursivas. Lo que hago es empezar con 0, así defino entonces a f ahora. F de X1 hasta Xn es f' de 0 y X1 hasta Xn. Y resulta que pues entonces me voy a leave, y si la función g me da 0 con el 0, pues acabo y regreso con resultado 0, porque fue el mismo 0 de la función. Pero si no fuera así, entonces vuelvo a llamar a la función f, ahora con el sucesor de 0. Y pruebo otra vez si g aplicada a 1 y a x1 hasta xn me da 0. Si es así, pues regreso en esta ocasión 1, porque ya es el valor de x0. Si no, vuelvo a llamarla con 2. Vuelvo a probar, si me regresa 0, regreso 2, si no, sigo así. Entonces lo que estoy haciendo es implementar estas llamadas recursivas por medio de este if. Pero a diferencia de la recursión que habíamos visto antes, aquí se ve claramente que esto podría no ocurrir. ¿Cuándo? Pues pero no podría no terminar. ¿Cuándo? Pues suponiendo que la función g no tiene ningún 0, por ejemplo, esa es una posibilidad, o suponiendo que en alguno de estos pasos en los que lo llamo, esta vez a su vez llama a una función que no está definida para el valor para la que estoy, que le estoy dando como parámetro, como argumento, perdón. Entonces, eso es lo que tendríamos aquí. Entonces, mi implementación de esta otra versión de la minimalización acotada que les digo que a mí se me ocurrió para las láminas, que creo que no viene en el Cosen, es la siguiente. Vean, yo supongo que ya tengo implementado por medio del cálculo lambda la función g. Y entonces lo que voy a hacer es definir un término f que lo que hace es definir esta minimalización de g. Entonces, en realidad lo que hago es definir mi término f'. Entonces, calco esta definición en términos del cálculo lambda. Y lo que hago es, acuérdense, para definir una función que va a ser recursiva, tengo que ponerle combinador y al principio. Y después digo, voy a definir una función que va a tener estos parámetros. El primero es x0 y después tengo este x1 hasta xn. Y lo que hago es lo siguiente. Tomo este 0, lo que va a preguntarse si su argumento es 0, y el argumento en cuestión es aplicarle la función g, que ya estaba definida previamente, a x0 y a este x1. Si fuera así, entonces 0 me va a regresar esto. Si no fuera así, lo que hace 0 es, pues, aplicarle falso a esto otro, ¿no? Que es todo esto de acá. Entonces, aquí aplica la función g a todo esto. Si me da 0, entonces regresa x0. Y si no me da 0, lo que hace es volver a llamar la función f, aplicar al sucesor de x, de x0, perdón, y x1 hasta xn. Y después lo que hago es definir a f, que es el término que realmente me interesa, no f', como la función con n argumentos, tal que le aplico f' a 0 y a los otros n argumentos. Entonces estoy calcando lo que está aquí en términos de cálculo lambda. ¿Se dan cuenta? Y ya tengo una versión que implementa minimalización no acotada en el cálculo lambda. Entonces ya vimos cómo hacer composición, ya vimos cómo hacer recursión primitiva, ya vimos cómo hacer minimalización, utilizando por supuesto el combinador y. Y pues ahí está, tenemos todo el aparato de las funciones recursivas mi expresado en términos del cálculo lambda. Y por lo tanto, el cálculo lambda es tan poderoso o más, uno diría, porque no he demostrado que la contención sea en los dos sentidos, pero está demostrado en otro lado, no es que esa es más tardada, pero al menos en un sentido sabemos que estoy capturando toda la minimalización no acotada. Perdón, las funciones recursivas mi. Y entonces estos dos formalismos son equivalentes. Si ustedes quisieran ver desde la perspectiva de lenguajes de programación, podrían pensar que las funciones recursivas mi son una especie de lenguaje funcional idealizado, como una especie de Haskell totalmente abstracto, vamos a decirlo. Y podrán pensar que el cálculo lambda pues es una especie como de scheme con una estrategia de evaluación específica.
que es otro lenguaje de programación, y lo que estamos demostrando es que pues uno es equivalente al otro. Pero no solo eso, lo que hice con esas definiciones que les di es construir un compilador del lenguaje de las funciones recursivas MI en términos del cálculo lambda. Y si ustedes, pues, lo quieren ver desde la perspectiva de lenguajes de programación concretos, es como decirles cómo construir un compilador de Haskell, Scheme. Bueno, un pariente de Scheme, no Scheme exactamente, y un pariente de Haskell, no Haskell exactamente. Pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo compiladores. Y así es, esa es la idea de un compilador. De un lenguaje de programación o un modelo computacional, ¿cómo traducimos a otro modelo computacional? Entonces, me detengo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues no. ¿No? Bien, perfecto. Repásenlo, por favor. Váyanlo viendo para la última tarea del curso. Y ese todavía no le ponemos fecha. ¿Les parece bien que el miércoles fijemos fecha? Vean, me faltan todavía, como pueden darse cuenta, esta es la lámina 16 de la 35. Y entonces el lenguaje de programación imperativa que pensaba ver, que es el lenguaje IMP, ocupa la mayor parte de las láminas siguientes. Yo quería verlo porque pues este es el modelo computacional que ustedes estudian con más frecuencia. Perdón. Y pues conociendo cómo son las cosas en este momento en el mundo de la computación, también creo que es el que van a estar usando la mayor parte de ustedes en su ejercicio profesional, ¿no? Un lenguaje de programación imperativo, probablemente Java, C#, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos tienen componentes funcionales unos más limitados que otros, pero en el fondo son lenguajes imperativos. Entonces, por esa razón quería ver esto, pero sí son muchas láminas. Les propongo entonces saltarnos esta parte y ver solamente las máquinas de registros ilimitados que están aquí. Estas, como pueden darse cuenta, son solo 3 láminas y pueden pensarlo como una especie de lenguaje ensamblador idealizado. Es un lenguaje, o un lenguaje de máquina, incluso, ¿no? Idealizado, un lenguaje muy, muy, muy sencillo, pero que resulta que tiene el mismo poder computacional que las máquinas de Turing, que el cálculo lambda y las funciones recursivas MI. Y pues es muy parecido a un lenguaje imperativo en el sentido que lo que vamos a hacer es asignar valores a localidades de memoria, que es el elemento básico de un lenguaje imperativo. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias. Sí, profesor. Por cierto, profesor, sí se va a quedar con los que nos falta la réplica. Sí, déjenme ver cuántos faltaron. Faltaron 3 nada más, ¿no? Déjenme ver. Faltaron, ahorita les digo quiénes. José de la Rosa, José Luis Vázquez y Rafael son los que me faltaron de ver. ¿Están todos presentes? Sí, bueno, yo, José Luis. Sí, que Rafael. Ajá, bien, perfecto. Entonces podemos hacerlo ahora. Quedan muy pocos minutos. No sé si tienen clase después ustedes. No. ¿No? ¿Están disponibles los 3? Bueno, yo no tengo clase en mi caso, no sé los compañeros. ¿Y los demás? Sí, tampoco tengo clase ahorita. Ajá. ¿Y José de la Rosa? Creo que él no está. Bien, entonces son 2 nada más. Creo que podemos terminar antes de las 10, así. Pues les pediría a los demás, entonces, que si no hay nada más por el momento, se desconectaran. Voy a detener la grabación, permítanme un momento. Y Nancy, un favor, ya que estás